Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez vamos a hacer la previa del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona de mañana sábado. Dentro vídeo, qué partidazo se viene, gente, qué señor partidazo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y a todas por el apoyo que nos disteis en el stream que hicimos para recaudar fondos para ayudar a mi tierra, para ayudar con la Dana. Recaudamos más de 16.000 euros, repartimos un montón de camisetas, bueno, sorteamos entre los donantes un montón de camisetas, de equipación. Muchas gracias a la Liga F por participar también, a los clubes, a las jugadoras que se prestaron a darnos ese material. Espero que os lo pasarais bien en el stream, pero sobre todo gracias de corazón, no solo por las donaciones y por el dinero, sino por hacerme pasar una noche sin estar pensando durante una semana en lo que estuve pensando que era la Dana. Así que volvemos con el contenido y volvemos con el fútbol. A raíz de esto, la Liga F ha establecido un minuto de silencio en todos los partidos de esta jornada 9 de la Liga. Vamos con este partidazo que se juega en Madrid. Partidazo. Esto siempre ha sido el clásico del fútbol femenino, el clásico histórico realmente. Y no me voy a remontar a nada. Yo entiendo que el clásico para todo el mundo siempre suele ser el Real Madrid-Barça, porque así ha sido tradicionalmente en el masculino, pero debo recordar que el Real Madrid no tenía sección femenina, así que el Atlético de Madrid versus Barça era nuestro clásico de antes y ahora pues tenemos cierta rivalidad y es uno de los partidos más bonitos de ver, sinceramente. Además, ambos equipos vienen con buena racha. El Atlético de Madrid viene con todo victorias y solo 2 empates, y el Barça, como ya sabéis, viene con todo victorias. Primero contra segundo. Primero el Barça, Atlético de Madrid segundo de la Liga. Por cierto, estos 2 empates del Atlético de Madrid fueron fuera de casa. Este partido se juega en casa, en un campo que al Barça no se le da especialmente bien. ¿Y por qué digo esto? Pues porque fuera, en el histórico de partidos y de encuentros entre el Barça y el Atlético de Madrid, fuera de casa, el Barça ganó por la mínima, por un 1-0. Y en casa el Barça ganó por 2-0. O sea, tampoco es una goleada y son resultados muy ajustados, donde siempre hay alguna polémica arbitral que juega a favor o en contra de unos u otros. O sea que vamos a ver cómo están los ánimos y a ver quién nos arbitra este partido. Cosas a destacar antes que nada, antes de entrar en el juego de cómo juegan ambos equipos y qué deben hacer. Hay que decir que Gio Queiroz, que es exjugadora del Barça, no va a estar presente en esta jornada, no va a estar jugando contra su ex equipo porque recibió una tarjeta roja en el anterior partido contra el Español, si no me equivoco, por decirle a la árbitra que era muy mala. Luego también cuentan con la baja de Ana Vitoria y de Carmen Menayo. Y luego voy a lanzar ahí un dato curioso porque igual algunos y algunas no lo sabéis, pero el actual entrenador del Atlético de Madrid ya ganó al Barça en la temporada pasada con el Madrid Club de Fútbol Femenino, así que sabe bastante cómo juega el Barça y cómo frenarlas. El Atlético de Madrid, un equipo muy competitivo, un equipo que juega mucho al contraataque, un equipo que cuesta de defender y sobre todo cuesta de parar. Un Atlético de Madrid que cuenta con Lola Gallardo, que para mí está siendo una de las mejores porteras de la liga actualmente. Lola Gallardo debería de volver a la selección, pero bueno, esto es otro melón. Respecto al Barça, esta es la convocatoria que sacaron. Tenemos que lamentar el comunicat médic, que también ha sido de última hora, de ultimísima hora de la mañana, donde nos dicen que Fridonia Rolfo se va a perder tiene una lesión para 2 semanas, entonces se va a perder este partido contra el Atlético de Madrid y se va a perder el partido contra el Clásico, o sea, el partido contra el Real Madrid del Clásico. No tendremos el momentazo de finalidad Rolfo contra Atenea, porque Atenea tampoco está disponible, está lamentablemente intervenida de la clavícula y se va a perder todo lo que resta de temporada. Respecto a los dos estilos de juego, tanto del Barça como del Atlético de Madrid, antes de que diga el análisis de Jason, mis opiniones es que al Barça siempre le ha costado mantener las marcas del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid tiene jugadoras muy rápidas y juegan mucho al contragolpe, algo que al Barça le hace muchísimo daño. Y este año creo que el Barça está todavía más débil en defensa de lo que los otros años lo ha estado. Creo que hemos ganado en ataque con respecto al resto de años, pero creo que la baja de Rolfo va a ser una baja molesta.
porque a ver a quién ponemos ahí y quién nos da esa profundidad, que obviamente está Esme y está Pina, pero nadie defiende y ataca como lo hace Rolfo. Y bueno, hablando de las jugadoras, os dejo mi 11 por aquí. Obviamente la baja de Rolfo la tenía que suplir de alguna forma, pero todo el resto es un 11 titular, arriesgándome a que haya muchas jugadoras que luego para el clásico las necesitemos, arriesgándome a que cojan muchos minutos y a que se puedan lesionar, pero es que creo que es un partido del primero contra el segundo y que igualmente te la tienes que jugar tal y como te la jugarías contra el Real Madrid. Para mí es 11 titularísimo. Mi porra del partido, pues voy a poner un 1-2, gente. Creo que nos van a marcar y creo que va a ser complicado marcarles, aunque creo que defensivamente el Atlético de Madrid puede que esté más flojo en esta temporada. Ya sabéis que podéis participar en comentarios dejando vuestra porra y participando en el Porrusillo, que es nuestro concurso de porras, que por cierto, el partido pasado gané yo. Y ahora vamos con el análisis de Jason, porque realmente lo voy a decir yo con mis palabras, porque Jason no está disponible, pero me ha mandado lo que tengo que decir con puntos fuertes, puntos débiles y jugadoras destacadas. El Atlético de Madrid es un equipo con un estilo de juego muy directo, posiciona sus líneas con mucha distancia entre sí para acaparar más terreno entre pases y hacer más rápido el avance. Apenas recupera el balón, intentará avanzar tanto como pueda en carrera. Este es el primer punto que nos dice Jason respecto al ataque del Atlético de Madrid, cosa que yo ya había adelantado porque es algo muy característico de este equipo. Y luego otra cosa muy característica son sus remates de media distancia porque son muy peligrosos. En cuanto a defensa, nos dice que así como en ataque tiene unas líneas muy distanciadas entre sí, en defensa también las tiene. Y esto provoca que las rivales, en este caso el Barça, puedan tener mucho espacio para correr y avanzar. Algo que sabemos que hace muy bien nuestro centro del campo desde segunda línea. Nos dice que es un equipo que no presiona la salida de balón, que solo aguanta a las adversarias y intenta tener su avance poniendo a jugadoras al frente, no yendo a cortar ni a recuperar el balón, algo que favorece mucho a las jugadoras habilidosas que las atacan. Y ya por último en defensa, en la última zona de su campo, defienden muy cerrado al centro, regalando, entre comillas, al rival la banda, priorizando su no entrada al área. Los puntos fuertes y los puntos débiles del Atlético de Madrid. Respecto a los puntos fuertes tenemos juego muy rápido y directo en ataque, con un contraataque feroz, buenos remates de media distancia y Lola Gallardo, que es una portera excepcional. Y en cuanto a los puntos débiles, que regala mucho espacio en defensa, tanto entre líneas como en las bandas, no quiere tener el control del juego, lo que hace que sus partidos se puedan tornar un ida y vuelta constante y no presionan a quien tiene el balón, solo aguantan y lo que las hace muy susceptibles a las regateadoras rivales, es decir, Hansen y Payol. Jugadoras destacadas, nos destaca Jason a Lola Gallardo, que yo ya os la había destacado, Gabriela García, que es el punto de equilibrio del equipo, que corta y pasa muy bien, es la base de la que tanto ataque como defensa funcionen, y Rashida Dajibade, que también iba a destacarla yo, porque es muy rápida y muy fuerte, le gusta buscar el 1 versus 1 y es demasiado vertical. Y este es el análisis de Jason, gente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en este vídeo. Vamos a seguir subiendo más contenido, dejadme vuestras porras en comentarios, dadle me gusta, suscribíos y yo os veo en el próximo vídeo, que será el domingo con el análisis de este partido y el lunes con la review del documental del Se Acabó. Muchas gracias, gente. Chao. Besos. Chao.